Ahora sí, ya salió. Ahora sí, grabando. Muy bien. Entonces usted Uy, se va de vacaciones. sí. Espérate, Bien hecho. voy a conectarla con que estoy con el cargador bajo. Recién me doy cuenta. Uy, ahí estamos, ahora sí. ¿Está bien? Sí, Magnífico. Bueno, profesor, vamos a comenzar las presentaciones, las hago después, por supuesto. Yo comienzo sencillamente con las preguntas. Solo le pido encarecidamente que cuando terminemos, si se nos ha quedado algo importante en el tintero, me lo señale para yo hacerle la pregunta correspondiente. correcto. Muy bien. Cuatro aspectos de la crisis: la falta de legitimidad de la representación política, la élite gobernante y el rechazo a la gestión presidencial, el desmantelamiento institucional de la democracia y el futuro de las marchas y la protesta social. Profesor Eduardo Dargent, según la reciente encuesta del Instituto de Estudios del Perú, el 91% rechaza a los congresistas. Pareciera que los parlamentarios hubiesen desertado de su responsabilidad social y estuvieran abocados hoy exclusivamente a conseguir los beneficios que da el poder. Y esta realidad alcanza tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Es así? Sí, hay, diría que una profunda, la sensación de crisis que hay es que el desprestigio de los políticos en el Ejecutivo y en el Congreso es altísimo y pareciera no importarle a nadie. En el sentido de que a los políticos dicen, bueno, tengo una legitimidad legal, si se quiere, ¿no? Yo ya gané, el periodo es de tanto tiempo, la sucesión constitucional ha sido normal, salió Pedro Castillo, entró Dina Boluarte y acá estamos, ¿no? Podemos simular que actuamos como políticos, simular que actuamos en nombre del bien común, pactar agendas que digan democracia, trabajo, servicios sociales, no a la corrupción, pero en el fondo lo que la población ve es pues un altísimo desprestigio y una pérdida de legitimidad política, ¿no? Que sabemos que no es solo legal, es también cómo la gente se reconoce o ve a sus representantes, y eso se ha perdido. Sin embargo, también hay que decirlo, se ha perdido, pero sin que eso haya llevado a grandes manifestaciones de malestar ni de un rechazo muy fuerte. Uno diría que con esos números ese gobierno no se sostiene y ese Congreso no se sostiene y habría capacidad de presionar hacia una salida constitucional de adelanto de elecciones, pero hasta ahora no se ha producido. Más bien, recién la última semana ha habido marchas un poco más, no diría masivas, pero sí fuertes y plurales, que tal vez abran una puerta hacia esa presión, pero convivimos en una situación en la cual hay una baja legitimidad y diría cierta resignación ciudadana frente a la situación, ¿no? No deja de ser chocante que quien asumió la presidencia del Perú para preservar la democracia sea hoy la que encabeza un gobierno autoritario. Y como dicen las viejitas, el remedio ha salido tan malo como la enfermedad. Bueno, es un caso muy complejo el Perú, ¿no? Porque, digamos, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta del 2021 tenían serias dudas sobre su compromiso democrático. Keiko Fujimori hizo una campaña macartista, negó el resultado de las elecciones, pero Pedro Castillo venía con un partido que, la mejor definición es un partido leninista sesentero, ¿no? Que tiene concepciones muy duras, él fue un invitado de ese partido de lo que debe ser la política y está atrapado en unos debates que parecieran pues de hace 30 40 50 años a veces. Entonces había dudas democráticas de ese resultado. El gobierno de Castillo estuvo desde el inicio atacado por una oposición feroz, ¿no?
no democrática, pero mal que bien, ahí andaba el país, no había mucho espacio al haber tanta fragmentación, tanta pluralidad de grupos y tanto pragmatismo de muchos de estos grupos, Castillo consiguió un apoyo suficiente del Congreso para durar, y le censuraban ministros, pero tenía un apoyo para continuar porque había la idea de que si se caía Castillo se podía caer todo. Yo creo que eso es algo que tal vez para sus oyentes sea importante entender. Esta polarización política, que es lo que llama la atención cuando uno lee las noticias, convive con un extremo pragmatismo, que es no nos mueva mucho que no queremos irnos, ¿no? Entonces, eso sostuvo a Castillo. Castillo intenta dar un golpe el día que sale más información sobre sus vínculos con un pago de coimas y otras cosas. El golpe es un golpe, el golpe más torpe de la historia de América Latina, tan torpe que mucha gente cree que no hubo golpe, que más bien fue un contragolpe del Congreso contra Castillo. Pero Castillo intenta un golpe y hace llamadas para que no le resulta, no tenía ningún apoyo. Entra Dina Boluarte y entra en este pacto con el Congreso de nos quedamos todos. Y ese mensaje fue fatal para el Perú. Fatal porque por un lado había gente que apoyaba a Castillo, él nunca fue un presidente popular, pero tuvo gente que lo apoyó, llegó a tener 30% de apoyo y especialmente en zonas rurales, que sintió una afrenta, como que el Congreso le había dado un golpe a Castillo y protestó por lo que consideró también con una agenda que hay que decirlo, no era solo democrática, también con una agenda de cerrar el Congreso y muy dura, pero exacerbó la decisión de Boluarte a la población, dando lugar a protestas que fueron reprimidas muy violentamente, con acciones que yo de verdad pensé que no se podían dar ya en este país, y además, sobre todo, no que no se pudiesen dar, sino que no hubo una reacción proporcional. No hubo renuncias del Ejecutivo, no cayó ni un ministro, se puso el tema bajo la alfombra y más bien ha sido la prensa internacional y alguna prensa peruana independiente que han levantado el tema en lo que fue la represión de diciembre y enero último, ¿no? Pero básicamente es un pacto de nos quedamos todos y estamos bien sin importarnos la legitimidad. Entonces, Dina Boluarte tenía el discurso de que salvó la democracia contra el golpista Castillo, pero en verdad ella era parte del grupo de Castillo, ella exacerbó los ánimos en los meses previos y ahora es la mejor amiga del Congreso y está blindada por el Congreso y cometiendo actos que son claramente antidemocráticos. Propósito, la presidenta Dilma Boluarte, ¿es una mandataria o una mandada? Es una gran pregunta porque por un lado está muy capturada por el Congreso. Yo creo que hoy por hoy el Congreso manda en la relación entre ellos dos, ¿no? Ella vive asustada de lo que el Congreso puede hacer, no tiene una bancada propia ni fuerte, entonces hay un pacto de no agresión. Al mismo tiempo, también es cierto que es un ejecutivo que no obedece ni está compuesto directamente con las fuerzas del Congreso. Entonces creo que no hay que quitarle responsabilidad a Dina Boluarte también. Ella, de alguna manera, ha optado por esa alianza del Congreso. Son socios, diría yo, ¿no? No es que ella está presionada a quedarse. Si ella renuncia, el Congreso tendría que buscar una salida constitucional y ella ha optado por quedarse. Entonces, si bien creo que el Congreso peruano desde el año 2016 ha ganado poder en el Perú, institucionalmente, su poder ahora es muy grande, y es un poder que no está centrado en la fiscalización democrática, ni mucho menos, sino en muchos intereses pequeños por una serie de temas, actividades que son de interés de los congresistas, algunas de ellas mafiosas, ¿no? O extrañas, o que dices estos contubernios con por qué mantener a un ministro como el de Transporte, con Pedro Castillo, severamente cuestionado, con y lograr acuerdos y cosas que pues huelen muy mal, ¿no? Y también hay que decirlo, con ciertos acuerdos conservadores, ¿no? Es una agenda que la izquierda y la derecha comparten, que de progresista, se llama a veces una izquierda progresista, pero no tiene nada, es una izquierda muy conservadora, en el cual también se dan la mano, ¿no? Se dan la mano en temas vinculados a los derechos de la mujer, a la diversidad sexual. En eso hay un gran acuerdo. Y en el
tema de quedarse, hay un gran acuerdo, ¿no? Aparte del poder indiscutido que está a la vista del Congreso, hay voces que aseguran que otra parte importante del poder en el Perú de hoy lo tiene en sus manos el sector más conservador y neoliberal del país. ¿O hay que matizar esta observación? Yo diría que, por un lado, es impresionante cómo este gobierno con poca legitimidad recibe el apoyo de sectores empresariales, apoyo o tolerancia de sectores empresariales, de medios de comunicación que tenían un estándar para fiscalizar a Castillo y tienen otro para fiscalizar a Dina Boluarte. Eso es evidente, no estoy hablando acá desde la radicalidad del que ve a los medios siempre alineados. No, son medios que tenían una mejor performance antes del 2021 y que ahora, desde la campaña electoral, se volvieron anticastillistas, con lo cual creo que le hacen un favor a Castillo, porque terminan convirtiendo en héroe a una persona que no merece serlo, ayudan a la construcción de esa imagen del que se opone a los grandes poderes. eh, y entonces medios y sectores asociaciones empresariales han tenido una conducta mucho más tolerante o incluso de apoyo en algunos casos a el gobierno de Dina Boluarte de lo que había antes, ¿no? Entonces, sí es un poco el establishment empresarial, si se quiere, medios, empresa, que de alguna manera le dio en los años 90 apoyo también a Fujimori, pero claro, en ese caso con mucha mayor popularidad la de Fujimori, ¿no? Él logró construir algo más sólido. Lo que vemos acá es casi, no te voy a apoyar con entusiasmo, pero voy a hacerme de la vista gorda, no voy a meter en varios temas porque nos sacaste de algo mucho peor para nosotros, ¿no? Prueba de eso es que una encuesta para, no recuerdo si era de Ipsos, para gerentes de compañías peruanas o trabajando en el Perú, 70 y tantos por ciento, 71% creo, aprobaba el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Frente a un 12%, 15% en la población. Durante 8 años, entre 1992 y el 2000, Alberto Fujimori desmanteló las instituciones del Estado democrático, llevó la corrupción a altos niveles y se rodeó de personajes siniestros, algunos de ellos asesinos. Hoy asistimos a un nuevo proceso de desmantelamiento institucional, pero con un gobierno en apariencia que cuenta con la legalidad y que actúa dentro de la Constitución. Eh, Yo diría que ese desmantelamiento lo venimos viendo desde el 2016 frente a un Pedro Pablo Kuczynski que cayó en crisis con el caso Lavajato y que mostró la alta corrupción del Perú y un presidente debilitado no pudo sostener los ataques que recibía desde el Congreso, un Congreso con una amplia mayoría fujimorista en ese tiempo. El sucesor de Kuczynski, Martín Vizcarra, gana popularidad pero no reconstruye institucionalidad. Ojo, una institucionalidad precaria, ya no estamos hablando de que estábamos en Suecia y se cayó todo, ¿no? Pero había algunas áreas, ciertos controles, ciertos temas que además, dicho sea de paso, los empresarios, los inversionistas saludaban, ¿no? Cierta salud macroeconómica, responsabilidad, ¿no? Ese congreso que fue creándose en esos años fue creciendo, fue volviéndose más irresponsable en términos fiscales, en términos de golpear a las instituciones, la reforma universitaria, la reforma del servicio civil, porque entraban en conflicto con estos poderes menudos y diversos que han entrado al Congreso. Sería un error ver el Congreso como un agente empresarial, digámoslo así. Es más un Congreso que está muy cargado de intereses informales, hasta ilegales, de corto plazo, que se han convertido en un poder en sí mismo y que ataca una serie de reformas del Estado, la de transporte, el servicio civil, la universitaria, porque todo ello afecta a los intereses económicos de estos grupos que están ahí, ¿correcto? Entonces, a eso se le suma el gobierno de Castillo, que fue un ejecutivo que no defendió esas reformas, las dejó caer, debilitó el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda por actos de corruptelas, y a eso se suma ahora el gobierno de Boluarte, que por estar bien con el Congreso no está resistiendo ni revirtiendo muchas de estas cosas, ¿no? Entonces,
Creo que en el caso peruano, incluso para los que aprueban a Boluarte porque consideran que se eliminó el peligro marxista, están cometiendo el error de no darse cuenta que lo que hay es un statu quo que horada las bases de cierta estabilidad económica, de actores y de profesionalismo en el Ejecutivo, que, como digo, siendo de bajo nivel, es algo de los que nos quejábamos antes del 2016, es mejor que lo que se está creando ahora, ¿no? Donde hay grupos de interés plurales, diversos, muy vinculados a economías informales. El Perú es un país de altísima informalidad o de servicios de baja calidad o que están buscando eh, oportunidades de negocio. Se suma esto a una empresa más grande, formal, que le interesa un poco la estabilidad macro sin darse cuenta de los costos muchas veces de esta inestabilidad micro, digamos. Eh, y nuevamente lo que se debilita es el Estado, ¿no? Tanto para regular a los grandes como para regular a los chicos, como para intentar poner un poco más de orden en esto, ¿no? Tenemos un sistema político que privilegia muchas de estas agendas que van contra, pueden ir a favor de algunos intereses inmediatos de la población, ¿no? Que no te cobren impuestos, que no te regulen el transporte, que no, pero en el mediano plazo estamos construyendo un mundo donde la convivencia va a ser muy compleja y que va a tener efectos económicos de todas maneras, ¿no? Dos cosas finales, profesor. La primera de ellas, el malestar social, tal como usted lo dijo recientemente, se expresa en la calle, en las marchas, como la del pasado 19 de junio. Y en este sentido, es muy difícil cuestionar la validez de estas expresiones populares. Pero por otro lado, todo hace suponer que no serán las protestas callejeras las que van a resolver por sí solas la crisis nacional. ¿Qué hace falta? Y yo se lo pregunto, esta pregunta se sostiene en el hecho de que el gobierno o no escucha, o no entiende, o cierra los ojos a la gravedad de la situación y ello hace inviable el mínimo diálogo posible. A ver, lo que pasa es que hay diferentes soluciones a la crisis que no necesariamente son mejores. O sea, podemos imaginar que todo este desprestigio es capitalizado por un actor que logre combinar alguna de estas agendas, ¿no? Generalmente estos centauros latinoamericanos populistas no los vemos venir, ¿no? Los imaginamos de un tipo asociándolos al pasado, pero de repente llega alguien como Rafael Correa en su momento, ¿no? Que era un guayaquileño que recoge la agenda quiteña, ¿no? Pucha, te corte el país de una manera que no estabas pensado, ¿no? Entonces creo que hay posibilidades de que en el Perú este enorme desprestigio lleve, por un lado, a la popularidad de alguna agenda más radical, ¿no? Que puede ser una agenda que mezcle el malestar con la política con el malestar por la delincuencia, mano dura o algo así, y es una posibilidad. Lo otro es que esto dure y se siga degradando, ¿no? Que ya es de por sí malo y más no es una solución a la crisis. Tú convocas elecciones, la gente tiene malestar, pero dada la polarización, vota por personajes que pueden cambiar las caras y los partidos, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Y tienes un Congreso que tiene esta característica de la que hablo, muy penetrado por actividades informales, ilegales y precariedad política sin miradas de largo plazo. Eh, para salir del momento actual, sin embargo, creo que sí es necesario que haya calle, ¿no? O sea, si no hay una calle en torno a ciertos ideales comunes y luego buscar algunos grupos políticos que canalicen ese tema y se conviertan en una opción representativa, veo muy difícil que esto cambie, ¿no? Muchos sugieren reformas legales, pero es como que crear una reforma legal si no tiene quien la empuje y quien la haga respetar y quien la haga aprobar, pues probablemente no tenga efectos, ¿no? Para que las normas y las reglas funcionen, tienen que tener quienes se encarguen de que esas reglas funcionen. Entonces, sin una representación democrática más amplia en el Congreso, de centro, de derecha, de izquierda, pero con cierta idea común de que no se debe robar, de que hay que controlar intereses particulares y de que la profesionalización del Estado no es algo malo, sino más bien puede ser algo muy bueno para los países, es difícil que se rompa esta situación, ¿no? Entonces diría que la clave está en cómo lograr que la calle salga más, presione más para que estas personas vean que, porque están jugando con fuego, ¿no? Me gusta decir esto ahora, que no hay grandes protestas ni nada, pero la gente cada vez se siente más cansada. Y si el día de mañana a mí me dicen en el Perú,
una masa de gente actuó violentamente contra la representación política, no me voy a sorprender. Yo creo que están jugando con fuego al momento de exacerbar. Hoy día están eligiendo una mesa directiva del Congreso, Así evidentemente es. ilegítima, ¿no? De bajísimo nivel, con unas personalidades que no tienen ni remotamente la Y capacidad de dirigir cuestionadas. y cuestionada. Entonces, si el día de mañana esto explota de alguna manera, no van a decir, exceso de la población, pero en realidad lo que están haciendo es cargar a la población, me parece. Me parece que por un lado la calle puede crecer más y por otro lado, ojalá las próximas elecciones en este ambiente de polarización, de división ideológica, de liderazgos radicales, no nos arroje liderazgos que, pareciendo novedosos, terminen creando la misma composición. El mejor escenario, que dos o tres grupos más democráticos logren construir cierta representación política, quizá ganar la presidencia, y reconduzcan esto por lo menos al estado anterior, ¿no? Porque contra lo que decía la izquierda, ¿no? De que el problema del Perú es el neoliberalismo, hoy día creo que le debería quedar muy claro a esa izquierda que ha contribuido a destruir lo que más o menos había sin haber generado nada nuevo. Muchas de las normas neoliberales siguen ahí, pero estamos en una situación bastante peor. Entonces creo que ojalá sea un momento de reflexión para élites políticas y políticos, de darse cuenta de, pongamos pausa, hay cosas como la corrupción, como la construcción del Estado, como ciertas políticas públicas que parecen nos pueden hacer estar mejor mientras discutimos otros temas importantes en un ambiente un poquito menos degradado, ¿no? Termino con el tema de las emociones que se han hecho tan popular, que juegan un papel fundamental en la vida no solo de las personas, sino también de los pueblos. Y es que le cuento, en las últimas semanas he leído numerosos comentarios, análisis sobre la crisis del Perú, y muchos de ellos son francamente alarmistas en el sentido de que la situación es grave y gravísima. Pero escuchándolo a usted, profesor Eduardo Hernando Targent Bocanegra, me da la impresión que sí, que la situación es grave, pero no estamos al borde del abismo. ¿Me equivoco? Yo creo que nos hemos acostumbrado a una situación en la cual nos vamos degradando y todavía hay un espacio más para la degradación. No veo que haya entre las élites económicas, empresariales, conciencia de cómo esto está dañando las posibilidades económicas del país a futuro, cómo eh, a nivel, digámoslo, político todavía la cosa puede estar peor. Estos grupos de los que he hablado, informales, ilegales, pueden seguir ganando poder y convertirse en actores que no solamente actúen como actúan ahora a través de mecanismos institucionales o corrupción, sino incluso con violencia, engarzándose con una criminalidad creciente, ¿no? Entonces, ¿podemos estar peor? Sí, podemos estar peor, ¿no? Entonces, por eso creo que la sensación no es que vamos a caer en el abismo, sino que seguimos cayendo de a pocos, ¿no? Y si no hay una reacción política que permita enfrentar de mejor manera la criminalidad organizada, la corrupción, la degradación del Congreso y la forma que eso va a afectar la economía y la inversión que ya se ha ido degradando, ¿no? Ellos lo ven de alguna manera como que eso era un problema de Castillo, ¿no? Como era izquierdoso, radical, espantó las cosas buenas que teníamos antes. No es solamente eso, ¿no? No es solamente tener un presidente que no entiende de economía internacional o que no trae inversiones. Es también el país se puede volver repelente para esas inversiones y para esa estabilidad, ¿no? Entonces, salvo que tengan en mente una política extractivista que es sacar lo que puedo y luego me voy, estamos degradando a la comunidad política y creo que la sensación de que no estamos todavía en el abismo es real. Todavía podemos caer bastante más si no hay alguna forma de reacción pronta, ¿no? Excelente, profesor. Yo creo que está prácticamente todo, ¿o no? Sí, está todo perfecto. Sí, creo que está, hablamos de todo un poco. Y yo creo que quedó bastante bien, por lo menos desde mi punto de vista. Creo No, creo que, que sí, creo que sí. Más bien le agradeceré, me mande el link cuando esté. por favor, no solo él, los links le voy a mandar. Y espero Perfecto, que sigamos en contacto con mucho gusto. y que tenga usted muy buenas vacaciones. Usted también. Hasta luego, por allá. Saludos Hasta por allá. luego, gusto Buen día. saludarlo.
Gracias.